No puedo decirle o asegurarle, esto también pediré que se informe respecto a si se mueve a los internos. No creo que sea el protocolo adecuado, pero insistiré en decirle que en cuanto tenga la respuesta también pediré que se las den. Y el brazalete lo deja en la parte superior, antes de bajar, antes de bajar al túnel, ahí lo corta. No es un brazalete, quiero hacer referencia a él, un brazalete como que tal vez estén imaginando que se ocupan para reos o delincuentes o presuntos delincuentes fuera de la cárcel, fuera del lugar donde están aprehendidos. No, son solamente para una localización interna. Los otros tienen GPS, estos no tienen porque están dentro de la cárcel, ahí no puede funcionar. Entonces otro tipo de brazalete el que se ocupa, por supuesto más delegado, pero que es el que además se puede de alguna manera utilizar, porque quiero decirles que hoy por hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos no permite uso de brazaletes dentro de las cárceles. Alberto Baranda, de Reforma. Don Antonio Baranda. Perdón, Antonio Baranda. Gracias, secretario. Buenas noches. Varias cosas. Primero que nada, preguntarle, se hizo una defensa de los sistemas de seguridad del penal. Sin embargo, hay un túnel de más de 1,5 kilómetros de longitud que da exactamente a la celda de este personaje. ¿No te puedo explicar también el micrófono? Claro que sí. Preguntarle de manera específica cómo es posible que no se haya detectado este túnel, si habría llevado meses para realizarlo y que da exactamente a la celda de este personaje, ¿no? Digamos que involucra infinidad de toneladas de material, personas involucradas, etcétera. La pregunta concreta es, ¿cómo es posible que no se haya detectado este túnel en la celda de este personaje? Habla de 3 heces de personas directa o indirectamente involucradas en el tema penitenciario del gobierno federal. Sin embargo, la cabeza de este sistema penitenciario es la Comisión Nacional de Seguridad. Y vemos que el titular, Monte Alejandro Rubido, está presente. Preguntarle por qué no se cesó a Monte Alejandro Rubido si es la cabeza de este sistema penitenciario federal. Y preguntarle a la procuradora si como parte de las investigaciones alguno de estos personajes que ya rindieron su declaración ha revelado si el Chapo dio dinero para facilitar esta construcción de este túnel y de cuánto, si es que ya se ha hablado de alguna cantidad particular. Gracias. La procuradora me ha pedido que comente en aras de la transparencia en el proceso de investigación, pero una vez que han terminado las diligencias que está llevando a cabo la propia Procuraduría, el que se pueda asistir, lo han visto ustedes a distancia, pero que puedan llegar al lugar para que sepan entonces qué es lo que sucedió en la construcción de este túnel, cuánto tiempo aproximado, cuántas personas pudieron haber participado, y la pregunta que su medio hizo el día de hoy, o aseveró, o signó, cuántos metros cúbicos, cuántas toneladas de tierra pudieron lograr sacar de esta excavación, porque el hecho de estar ahí permite muchas de las respuestas. Permite ver que ahí está la tierra, permite ver que es tierra muy delgada, muy fina, que tal vez también se fue compactando al tiempo del paso de lluvias. Posiblemente construyeron, y se ve, algunos de ustedes estuvieron en la mañana ahí, hicieron una construcción adicional que se ve que está construida porque no les interesó nada desde el punto de vista de que estuviera bien construido, sino que pudiera cubrir el vacío ahí de ciertas cantidades de tierra. Ahí se ve. Yo creo que ustedes ya han entrevistado a algunos de los que me acompañaron el día de hoy y pudieron dar un primer opinión respecto a lo que se vio, a lo que se encuentra, y que ustedes, a nadie se les cerrará el paso, podrán ver una vez que haya terminado todo este proceso, que realice la Procuraduría, que el levantamiento
lo piensan hacer ya muy pronto en su término. Es un túnel que está muy profundo. Va a ser importante que conozcan la profundidad de las bardas del perímetro de este penal, y si está o no está. Cuando fue construido con los estándares internacionales, y cómo incluso están construidos los nuevos con los propios estándares internacionales. Todo esto es importante, la información. Por eso hablo de una acción de alta tecnología, y que poderlo realizar tan profundo y llegar al lugar exacto es que tuvo que ser verdaderamente cuidado, diseñado, y tal vez con complicidad de alguien o alguienes. Respecto a los heces, lo que todos quieren es la verdad, y eso es lo que vamos a trabajar. Y lo que todos queremos es también la captura, y eso es en lo que estamos trabajando. He cesado a quienes tienen relación directa, y lo he hecho para que pueda darse la investigación correspondiente también por parte de la Procuraduría. Pero de entrada tenían algo que ver, o mucho que ver, y por eso es que se tomó esta decisión, y estoy convencido que es quienes tuvieron que haber hecho algo más si es que esto hubiera podido ser posible. Lo quiero dejar así, clara y puntualmente manifestado en este lugar. Y respecto a lo que se está preguntando a los detenidos, si me permite la Procuradora, solo decirles, es un proceso de investigación. En su momento, cuando sea adecuado, seguramente la Procuradora habrá de darles a conocer datos al respecto. Una última pregunta. Ciro Pérez Silva, de La Jornada. Buenas noches. Me gustaría saber qué lectura le da al hecho de que esta fuga tuvo lugar justamente cuando el presidente de la República y buena parte del gabinete se encontraban en vuelo hacia Francia. Esto de una parte. De otra, el listado que usted hace de el tremendo equipo de seguridad que hay y la certificación inclusive. ¿Y la qué, perdón? La certificación inclusive evidencia que pues no es suficiente. Yo quisiera preguntarle si a partir de esto pedirán alguna modificación a los reglamentos de la CNDH con el propósito de que se dé un trato distinto a delincuentes tan peligrosos como eso. Y finalmente, quisiera saber cuál fue la reacción del presidente cuando habló con usted. Más allá de lo que él comentó públicamente, o usted mismo comentó después, ¿cuál fue la reacción? ¿Fue un blasón, o esa ha sido un blasón de este gobierno, la detención del Chapo? ¿Cómo califican este hecho? ¿Es un fracaso? ¿Demuestra también o evidencia también la gran corrupción que hay en el país? ¿Cómo lo califica el secretario de Gobernación? Gracias. Ciro, cuando se detuvo a Joaquín Loera, yo recuerdo que varios de los que están aquí, de sus medios, decían, algunos, vaya, no ustedes, sino en algunos editoriales, en algunas columnas, decían, qué casualidad que se da cuando sucedió esto. Siempre pasa, siempre se da exactamente cuando algo está pasando en el país, cuando alguien no está, o cuando yo quiero decirles que sucedió, y que el país nunca quedó solo en materia de seguridad. Aquí estaba la Procuradora General de la República, estaba el Comisionado de Seguridad, estaba el subsecretario, regresamos inmediatamente. Es la primera ocasión en que, por invitación del gobierno francés, acudía a una visita de Estado en el que solamente, y porque iban a estar al frente de este desfile, la Gendarmería junto con el Ejército Mexicano de la Marina, asistía a su servidor. Pero
le diría yo que haría una gran diferenciación respecto a otros gobiernos. Prácticamente soy el único secretario de Gobernación que siempre no acompaña al presidente y que también se han preguntado en varias ocasiones por qué no se hace. Y la contestación es, pues porque por ley me quedo responsable cuando él no está. Esa es la gran pregunta, la tuya, Ciro, y la que nosotros estamos ya discutiendo. Por eso quise ser enfático, puntual y hablar con toda transparencia de todo lo que tenía alrededor el cuidado de este delincuente. No solamente estar en el de más alta seguridad del país, no solamente a partir de su llegada a ver en el exterior permanentemente Ejército y Policía Federal, no solamente tener una cámara en su cárcel y no solamente tenía un brazalete, tenía todos los cuidados al respecto. Incluso, ustedes recordarán que cuando algunas acciones se tomaran, empezó a haber un movimiento firmado por él y por otros delincuentes ahí en el mismo penal, en el que empezaban a decir que no estaba dando adecuadamente de comer, que no se les estaba dando las posibilidades que tenían otros. Y esto era porque verdaderamente se estaban tomando acciones para su cuidado. Por eso es que había este enojo de parte de él particularmente. Y la pregunta es muy buena. Entonces, ¿quiere decir que ante esta fuga hay que hacer modificaciones? La respuesta de inmediato es sí. Es sí, y no solamente en brazaletes, no solamente, y lo habremos de hablar con los legisladores, hoy lo hice y lo entendieron al ver lo que logró hacer. Pueden preguntárselo a ellos. El que tenemos que ir a hacer aún más, y por eso es que he pedido y he alertado la revisión de los otros penales, porque pues entonces tenemos que tomar otras medidas, pero tienen que ser acompañadas por algunas modificaciones internas y también de ley. Sí, nosotros estaremos presentando en muy poco tiempo, después de un análisis, qué es lo que se tiene que hacer para evitar cualquier otra fuga. Y lo he compartido con los gobernadores hace un rato, esta misma pregunta, y les he dicho que por lo pronto tomemos las medidas preventivas. Ya lo estábamos haciendo. Yo sí quiero recordarles que a diferencia de hace poco, en los últimos casi 3 años, le puedo contar con solo una mano algunas pequeñas fugas que se han dado, cuando pudiera contarles con varias manos las muchas que se dieron en el mismo periodo en otros sexenios. No es simplemente más que se tomaron los cuidados, las medidas para evitarlas. Ahora vemos que esto no es suficiente y que entonces ya ha sido la elección a nivel internacional. Hoy hablamos de México, pero tenemos que hablar de algunas cárceles en Estados Unidos, en Europa, que se volvieron leyenda porque pudieron salir algunos delincuentes de manera insólita. Hoy es algo que tenemos que revisar y por supuesto ponerlo en manos de los legisladores e internamente actuar en consecuencia. Y sí, el presidente venía en traslado, iba en traslado, fue por mensaje en primer lugar, y cuando se lo comuniqué estaba a la búsqueda. Yo quiero decirlo con toda transparencia, no se lo comuniqué como salió después el boletín de la Comisión Nacional, no, fue de manera inmediata, y le comuniqué que se había detectado ese movimiento y que ya estaba todo el protocolo de búsqueda. Ya después no pude hablar mucho con el presidente porque había dificultad, y después ya hablé por teléfono con él, le informé y le seguí informando que estábamos en el protocolo de búsqueda. Entonces, más que ver una reacción, lo que quiero decirles es que estuve informándole todo lo que se estaba haciendo. Perdón lo largo de mi respuesta.
Una más. Una más, señor. Jesús Cárdenas, de Televisa. Secretario, buenas noches. Preguntarle